Gracias, amado Dios, amado Padre Celestial, por este hermoso día. Gracias por tu cuidado, por amarnos tanto, por tu misericordia, Señor. Gracias. Hoy queremos disponer nuevamente este tiempo para adquirir tu consejo, adquirir tu conocimiento de parte de tu palabra viva, Señor. Y te pedimos que todo estorbo sea quitado de nuestra mente y de nuestro corazón. Si hay alguna cosa que pueda estar estorbando nuestra mente, nuestra conciencia, quítalo, Padre, para que nada estorbe y puedas tú hablarnos directamente a nuestro corazón, Señor. Toma el control de este tiempo. Te lo pedimos y te lo agradecemos. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a leer el capítulo 5 de Primera de Timoteo. Bueno, vamos a leer. Dice: de veras hacia los demás. Dice así la bendita palabra de Dios: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad lo son, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres, viviendo, está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Dios, contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, que gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para que en verdad son viudas. Amén. Bueno, vamos a leer hasta aquí, porque este capítulo tiene más versículos. Bueno, nuevamente aquí en el capítulo 5 se habla sobre las relaciones de los ministros con los diferentes grupos de la iglesia local. Aquí Pablo le instruye a Timoteo con respecto a su relación con las personas de la iglesia, tanto los de mayor edad como los jóvenes, y después con las mujeres, tanto las mayores como las más jóvenes. Pero aquí dice que debe de ser exhortado el anciano, o sea, la persona ya de edad, como si fuera su propio padre, a los más jóvenes como hermanos, lo mismo con las ancianitas, que se les debe de exhortar como madres. ¿Por qué? Porque de la manera en que nosotros amamos a nuestra familia, de esa misma manera nosotros debemos de exhortar, de dirigirnos hacia los más grandes. Esto es prácticamente lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo, que debía de tratarlos con amor, con tacto, que sus palabras debían de ser adecuadas hacia ese tipo de personas, los hombres, las mujeres, tanto adultas como jóvenes. Ya en el versículo 3 habla sobre las viudas. Dice que debemos de honrar a las viudas que son
en verdad viudas. Honra en el griego es la misma palabra de la cual proviene la palabra honorario. Contiene la idea de un valor que se atribuye a algo. Es como si una persona realiza una tarea a favor de otra y recibe un honorario por ella, porque le ha atribuido un valor a lo que esa persona ha hecho. Entonces, la iglesia primitiva cuidaba a las viudas y se esmeraba mucho por esa tarea. El cuidado y la atención de las viudas fue un problema que surgió desde Hechos capítulo 6. Y bueno, aquí en Hechos empezó a relatarse sobre un problema que se empezaba a dar sobre las viudas, donde los griegos, que eran judíos de fuera de Israel, pensaban que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria, o sea, en la distribución de alimentos, a favor de otras mujeres, que ellas no estaban recibiendo tanto como recibían las demás. Cuando se presentó este problema, los apóstoles inmediatamente buscaron una solución y nombraron a algunos hombres íntegros. ¿Sí? Aquí dice que fueron 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo de sabiduría, a quienes se encargaron de este trabajo. ¿El trabajo de qué? De atender a las viudas para que ninguna fuese desatendida. ¿Sí? Entonces, inmediatamente los apóstoles buscaron una solución nombrando a estos hombres, y así ellos pudieran continuar concentrándose en la palabra de Dios. El mismo versículo 3, donde estábamos leyendo en 1 Timoteo, capítulo 5, sobre honrar a las viudas, Pablo le estaba aconsejando a Timoteo cómo llevar a cabo la atención y el cuidado de las viudas. Los cristianos son conocidos como personas compasivas, y hay muchas personas hoy en día que nos piden ayuda y tenemos que ser muy cuidadosos con esto. La iglesia primitiva se ocupó de atender a las viudas, pero no lo hizo de una forma aleatoria o dejándose llevar por las emociones momentáneas. Los diáconos tenían que investigar para conocer la verdadera situación y comprobar quiénes eran verdaderamente viudas, cuál era su necesidad y qué grado de necesidad tenían. En la actualidad, esta es quizás un área descuidada en muchas iglesias. A algunas iglesias les faltan medios y a otras una adecuada planificación de esta obra social, que incluya una investigación para conocer la verdadera situación de muchos que piden ayuda. Ya a partir del versículo 4 se mencionan algunos detalles específicos sobre cómo son las viudas en verdad. Dice, si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia. Bueno, en primero se debía determinar si la viuda en cuestión tenía hijos, y si ese era el caso, saber por qué no la estaban sosteniendo económicamente, y si tenía nietos, lo cual esto nos significa que ambos tipos de familiares tenían una responsabilidad hacia la viuda, hijos y nietos. Vemos que este es el método de Dios, porque leemos que esto es bueno y agradable delante de Dios. ¿Sí? Ya en el versículo 5 habla aquí de las que en verdad son viudas. Lo principal es que son sin familia y que se ha quedado sola, por lo tanto necesita la ayuda. De igual forma, señala algunas cualidades de estas verdaderas viudas. Dice que deben de ser mujeres piadosas y en oración. Aquí la frase que dice que espera en Dios denota que es una mujer de oración, que ora por sus propias necesidades y que ora por otras personas. El apóstol Pablo dejó en claro que cuando encontramos a una viuda que se encuentra en esta situación, tenemos que ayudarla. En el versículo 6
se relata otro tipo de situación. Aquí dice, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Se escucha fuerte y se escucha feo, pero bueno, no este versículo no aplica solamente para la viuda, sino aplica para todos. Sí, porque aquí habla de una muerte espiritual. Todo aquel que vive bajo sus placeres y no se deja gobernar por Dios y no hay frutos del Espíritu Santo que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, no vive una vida de piedad delante del Señor, entonces estamos muertos espiritualmente. Vamos a leer Romanos 6, versículo 23. Fíjense lo que dice Romanos, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sí, entonces dice que la consecuencia del pecado, su paga, es la muerte. Y si ustedes se ponen a investigar a fondo este versículo, se darían cuenta de muchas cosas. Aquí habla de una muerte espiritual y habla de que el pecado dirige a un juicio eterno, en una muerte eterna. Sí, pero dice que la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Esa vida, ese regalo que es la salvación proviene solamente a través de Cristo Jesús, del Hijo. ¿Por qué? Porque Él fue el que murió por nosotros en la cruz. Entonces, por eso dice aquí que la que se entrega a los placeres, la que no tiene una vida que espera en Dios, sino una vida en su propia carne, dice que viviendo está en muerte. En el versículo, bueno, continuando con este versículo 6, entonces aquí se refiere a una viuda que podría estar viviendo bajo una vida social dudosa o a los placeres en compañía de otras personas. Entonces, evidentemente esa viuda no necesita esa ayuda, ¿sí? Porque estamos viendo, no perdamos el enfoque, cómo debería de ser el apoyo a las verdaderas viudas dentro de la iglesia, ¿sí? Bueno, y ya en el versículo 7, el apóstol Pablo enfatiza algo importante. Dice, manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Entonces, para que como iglesia fueran intachables, irreprensibles, Pablo le estaba diciendo aquí a Timoteo que tuviera cuidado, aclarando bien estas instrucciones de quienes la iglesia debía de ayudar, para que todos pudieran ser intachables y actuar de una manera honorable en estos asuntos. En el versículo 8 añade, dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Sí? Bueno, aquí realmente no podríamos enfatizar más de este asunto de lo que ya está aquí. La viuda debía ser cuidada y atendida por sus propios familiares. Si sus propios parientes creyentes, cristianos, están negando esa ayuda a un familiar necesitado como ella, entonces cualquier tipo de testimonio de esa familia, aunque sea un testimonio muy destacado, no tendría ninguna validez para Dios, porque aquí se los califica peor que los incrédulos. Y sabemos que una persona incrédula es una persona que no cree en Dios, que no tiene fe en Dios. Y Hebreos capítulo 11 versículo 6 es muy claro. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces la incredulidad es un pecado. El no creer es un pecado. ¿Por qué? Porque la misma palabra de Dios dice que las cosas visibles denotan su infinito poder y su infinita bondad. Entonces,
tenemos testimonio en la creación del gran poder de Dios. No podemos decir que no existe cuando existimos nosotros. No pudimos ser formados de algo fortuito, ¿sí? Porque el ser humano tiene conciencia, tiene entendimiento, y esta conciencia no se puede haber formado de la nada por una simple explosión. Entonces, por eso dice que se les compara a las personas creyentes que no ven por sus propios familiares en necesidad, se les compara a gente peor que un incrédulo. Entonces, es algo que realmente Dios lo ve con desagrado. El versículo 9 se menciona una lista. Esta era la relación del grupo de viudas que debían ser ayudadas. Ahora, ¿por qué fijaban esa edad límite? Porque si ella tenía una edad inferior a esa, aún podría trabajar y así satisfacer sus necesidades por sí misma. También dice que debía de ser esposa de un solo marido. Bueno, esto denota que debía de ser una mujer, pues que también debía de tener un buen testimonio en ese aspecto, que no andaba con uno y con otro y que se andaba casando y divorciando a cada rato. Vamos a leer lo que dice Lucas capítulo 2, versículo 36. Bueno, aquí vamos a leer el testimonio de Ana. Dice, y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, es el 36. Dice, estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Bueno, este es un ejemplo de una mujer que fue casada, quedó viuda, y Ana no se quiso volver a casar, no porque fuese pecado, simplemente ella no se quiso casar y prefirió servir al Señor de tiempo completo. Entonces Ana, en este caso, conforme lo que hemos leído, era una buena candidata para ser ayudada dentro de la iglesia. Bueno, y ya retomando la lectura inicial, en el capítulo 10, versículo 10, dice que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos. Bueno, aparte esta lista debía de tener otro tipo de cosas, de características. Dice que debía de tener testimonio de buenas obras. Pablo estaba diciendo que era bueno considerar qué clase de persona era y había sido esta viuda, ¿sí? Tanto en el presente como en el pasado, conocer su vida anterior. Entonces no se debía ayudar a cualquiera que apareciera pidiendo solidaridad, nada más así. También dice que se había criado hijos. Posiblemente esto también indicaba si era una mujer responsable, si se había hecho cargo de sus hijos, si no los había desatendido o qué situación tenía ella en cuanto al asunto de los hijos. También aquí dice, se ha lavado los pies de los santos. Bueno, este es un acto de atención y de servicio cuando llegaba algún invitado a la casa. En este tiempo, pues las calles no estaban pavimentadas, el calzado eran sandalias, andaban en caballo. Entonces, la gente que llegaba a la casa de alguien llegaba con los pies empolvados. Entonces, este era un servicio, un acto de atención a tus invitados, que era proporcionarle agua para que estos se lavaran los pies o para que bien el que vivía en la casa les lavara los pies. Entonces, lo cual esto denotaba humildad y servicio y por lo tanto hospitalidad. Bueno, vamos a leer Lucas capítulo 7 para que esto se comprenda un poquito mejor. Bueno, ya estamos en Lucas.
Dice, vuelta la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. ¿Sí? Esto lo estaba diciendo Jesús. Entonces vemos cómo era algo normal el proporcionar agua para los pies de las personas que llegaban a visitarte. Bueno, continuando con la lista, dice que ha lavado los pies, que ha socorrido a los afligidos y que ha practicado toda buena obra. Y entonces este versículo 10 también nos enseña que nosotros, así como dice Efesios capítulo 2, versículo 10, que somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces nosotros debemos de tener o llevar a cabo el evangelio completo, lo cual significa que no tan solamente debemos de recibir el perdón de Dios, de vivir una vida en santidad, sino que también debemos de ser piadosos y ver por la necesidad de nuestros hermanos y ver también por la necesidad de nuestro prójimo que está a nuestro alrededor. ¿Sí? Eso es parte de la piedad, las buenas obras. Ok, bueno, hablando sobre el versículo 11, dice, pero viudas más jóvenes no admitas. Bueno, vamos a ver por qué. En el versículo 11 y el 12, aquí era probable que la viuda más jóvenes quisieran casarse otra vez, y esto era razonable, pero observamos también que existía el peligro de aquellas que quisieran casarse por motivos equivocados. Existía el peligro de que olvidaran la práctica y los requisitos para tener una fe firme. Así que la iglesia tenía que ser cuidadosa en probar y evaluar también el caso de las viudas jóvenes. El versículo 13 dice, lo que está diciendo en otras palabras, era que también estas mujeres jóvenes podían llevar chismes de una casa a otra, que son comentarios destructivos. Sabemos que ningún chisme es un comentario positivo. Por eso dice aquí, hablando lo que no deberían. Ese era el riesgo que corrían las viudas jóvenes y que habiendo sido liberadas de la responsabilidad de ser esposas y amas de casa y en algunos casos sin hijos, pudieran convertirse en visitadoras no constructivas. De ahí el consejo que encontramos en el versículo 14 que dice, pues quiero que las viudas jóvenes se casen, críen hijos o vivan en su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. ¿Sí? Entonces aquí se aconseja que la mujer construya su hogar. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 7. Bueno, ya estamos en 1 Corintios capítulo 7 versículo 8 y 9. Fíjense, bueno, vamos a leer desde el 7. Este es un consejo que daba Pablo en su carne, no que Dios se lo haya dicho a Pablo, no, es un consejo directamente de Pablo. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, o sea, solteros. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Aquí habla entonces del don de continencia. El don de continencia es el don que hace que un hombre o una mujer no tenga necesidad de tener relaciones sexuales. Y por lo que leímos ahorita en el relato, Pablo tenía ese don. Por eso decía, quédense mejor como yo, no se casen, quédense solteros como yo. Pero si no tienen el don, mejor cásense, que es mejor casarse que andarse quemando. O sea, es mejor estar casado, vivir una vida marital, que estar soltero y andar fornicando o andar cayendo en problemas sexuales.
Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el versículo 14 donde nos quedamos? Porque dice, mejor que la viuda joven se vuelva a casar para que no den lugar al adversario y no den ocasión para maledicencia. ¿Sí? Porque eran jóvenes. Entonces, para que si no tenían el don de continencia, pues mejor que se volvieran a casar para no caer en maledicencia, para que no dieran malos testimonios y no fuera blasfemado el nombre de Dios a través de su mal testimonio de ellas. Entonces, en toda esta sección, el apóstol Pablo estaba dando instrucciones sobre el comportamiento de hombres y mujeres en la iglesia. Él estaba enfatizando que estas relaciones debían ser del máximo nivel, con un testimonio ante el mundo, para que no dieran lugar a las críticas del enemigo. Vamos a ver lo que dice el versículo 15. En estos casos, evidentemente estas viudas no eran creyentes genuinas. ¿Por qué? Porque dice, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Quiere decir que habían caído en cierto tipo de pecados, al ya no tener esposos, pues al estar libres, pues habían caído en ciertas situaciones, como quizás lo que leímos en 1 Corintios 7, ¿no? Del don de continencia. Entonces, evidentemente estas viudas no eran unas creyentes genuinas, ¿sí? Ahora el versículo 16 vuelve a decir que cada familia debía sostener a sus propias viudas para que la iglesia pudiera concentrarse en ayudar a las viudas sin familia y que realmente tuvieran necesidad. ¿Okay? Bueno, pues vamos a orar. Amado Padre Celestial, muchas gracias por tu palabra, gracias por lo que hoy nos has enseñado, gracias Dios porque nos dejas tu palabra y a través de ella podemos tomar consejo de cómo podemos ayudar a nuestras hermanas viudas que están dentro de nuestras congregaciones. Ayúdanos a ver la necesidad de ellas y a poder determinar quiénes realmente están solas, que no tienen familia o no tuvieron hijos y están completamente solas, Señor. Ayúdanos y perdónanos si en algún momento dado no hemos atendido la necesidad de nuestras hermanas, Señor. Ayúdanos, sé que ahorita estamos en casa, pero quizás podemos llamarles a aquellas mujeres que sabemos que están solas, llamarles para saber cómo están, si podemos quizás llevarles una despensa. Y más que sabemos ahora que las verdaderas viudas cumplen un requisito donde quizás ya no pueden laborar. Padre, y también te pedimos, Señor Jesús, que nos ayudes a abrir nuestros ojos a la necesidad de nuestro prójimo. Hay muchas personas que quizás son nuestros vecinos o gente conocida que está viviendo en escasez, que está viviendo en necesidad. Y tu palabra dice que somos hechura tuya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces nosotros tenemos que ser personas piadosas, personas que debamos ayudar a nuestro prójimo, la necesidad del que está hambriento, de la persona que no tiene alimento, que no tiene un sustento. Ayúdanos a ser una fuente de bendición para estas personas. Y de ahora en adelante, ayúdanos a tener siempre presente esta enseñanza, Señor, para que cuando nos dirijamos a alguien en la iglesia o fuera de la iglesia, mayor que nosotros o aún más joven que nosotros, podamos exhortarles o podamos hablarles con todo el amor y con todo el respeto que se merece, Señor, como si fueran nuestros propios padres o nuestros propios hermanos y hermanas, Señor. Gracias te damos, Señor Jesús, por esta hermosa enseñanza. Y si hay algo que aún queda en duda o con dudas, Señor, danos la capacidad, Señor. Sé tú con tu hermoso Espíritu Santo enseñándonos en cuanto a este tema. Te lo pedimos y te lo agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén.